Capítulo 8. Con el regreso de la novia de mi hermano, volvimos a ser 3, y enseguida 4. Antes de que mi sobrino naciera, mi hermano y su novia tuvieron tiempo de casarse, y hasta de hacer un fugaz viaje de novios. El bebé nació en casa. De pronto, una madrugada que su madre se despertó gritando. Mi hermano quería bajarla de la cama, como planearon que haría para ir a la clínica, cuando eso ocurriera. Pero ella aseguró que ya era tarde. Lo notaba, el bebé estaba llegando. Y no se equivocó. Tras 20 minutos de agonía, entre las sábanas, el llanto de la criatura inundó la habitación. ¿Tiene la cara bien?, fue lo primero que preguntó ella. La tiene perfecta, contestó mi hermano. En su boca, esa respuesta podía significar ambas cosas, así que me asomé para conocer al bebé, esperando cualquier opción. «Este es tu sobrino», dijo él. Encontré una carita sin rastro alguno de malformaciones de su madre. Incluso reconocí inmediatamente el parecido con mi hermano. La relación entre él y su novia, ahora mujer, volvió a ser muy parecida a la que tenían antes de la gran discusión, aunque a veces percibía entre ellos tensiones que les hacían elevar la voz o los enmudecían durante horas. Abundaban las conversaciones íntimas que interrumpían o disfrazaban de otra cosa cuando aparecía yo. Una noche podía entrar al salón y encontrarlo susurrando acaloradamente sobre algún tema que ella finalizaba con una sentencia: «Para mí no existen». Suponía entonces que le habría hecho la pregunta sobre si sus especímenes quiméricos existían o no. Por muy triste o enfadado que quedara mi hermano tras alguna de esas discusiones, al día siguiente me los encontraría a ambos en ese mismo lugar, tumbados sobre la alfombra, frente a la chimenea encendida, formando con sus cuerpos un corazón, en cuyo centro dormitaría el bebé que los dos acariciaban. Cualquier mañana, mi hermano se lavaría la tierra de las manos en el fregadero y yo llegaría a la cocina a tiempo solo de escucharla a ella decir: «No vas a bajarlo». Entonces ellos me descubrían en la estancia y cambiarían de tema. Y sí, le preguntaba a mi hermano qué era lo que no iba a bajar y a dónde, él me decía que el escritorio del estudio al salón. A continuación, ella amamantaría al bebé y me hablaría solo a mí mientras me preparaba los cereales, como si no quisiera ni mirar a mi hermano. Pero luego, esa misma tarde pasearían juntos con los dedos entrelazados hasta el borde del acantilado donde vería sus siluetas sombreadas convertirse en una sola. Un día mi hermano desenterró los postes del tendedero y los trasladó, guiado por ella, al lado opuesto de la casa, cerca del gallinero. Quise saber por qué lo hacían y ella explicó que prefería no acercarse más a la otra parte de la parcela, la más salvaje. Le pregunté si se debía a que ahora que tenía un bebé le daba miedo que se lo robara el hombre grillo. Claro, es eso», dijo ella mientras jugueteaba con una pinza y miraba con recelo a la trampilla, prometiendo que nunca la veríamos acercarse por ahí. En otras ocasiones la sorprendía observándome con mirada inquisitiva. Levantaba los ojos de mis deberes en la mesa del porche o de mi lectura en el banco del terreno y me la encontraba mirándome como si llevara un rato haciéndolo. Entonces ella me preguntaba cualquier cosa, por ejemplo, qué día era mi próximo examen, pero me daba la sensación de que nada tenía que ver con lo que hubiera pasado, pensado decirme o lo que quería preguntarme en realidad. Después, esa misma noche, podía mantener con mi hermano otra discusión susurrada en el salón o en el baño, mientras se lavaban los dientes, en la que él acabaría diciendo: «No sé cuándo hacerlo». A pesar de esos momentos, vivimos unos primeros años en armonía como la familia que ella siempre supo que seríamos. Desayunábamos entre carcajadas, contagiados por los ataques de risa que le daban al bebé por las mañanas. Pasábamos la tarde en el porche, esperando la salida de las estrellas y escuchando las olas romper en el acantilado. Recogíamos huevos del gallinero para hacer los flanes de postre para las cenas y terminábamos el día viendo algo en la televisión. El intercomunicador del vigilabebés crepitando con la estática sobre la mesa de centro. Algunas noches en las que el bebé empezaba a llorar de pronto, aunque ya hubiera comido, yo pedía permiso a sus padres para sacarlo conmigo al terreno. Lo llevaba en brazos y me sentaba mucho más allá del porche, en el suelo, entre las espigas cerca del acantilado, con él en mi regazo,
siseando muy suave para no importunar a los grillos. «Escucha», le susurraba, «escúchalos». En la oscuridad, el bebé y yo nos dejábamos acunar por el canto de los grillos. Ese latir de la tierra que sonaba a paz y tranquilidad, el sonido de nuestro hogar. Su carita se relajaba entonces y su respiración se sincronizaba con la mía hasta que se quedaba dormido. Su cuerpo, una bola de calor entre mis brazos. En ese tiempo cumplí los 14, la edad a la que mi hermano empezó a dejar abierta la puerta de la escalera que subía al estudio en la torre. A mis 15 se había convertido ya en mi lugar preferido de la casa. Allí hacía los deberes y allí me pasaba horas leyendo todos los libros de la interminable estantería de mi hermano. La mayoría regalos del abuelo. Sus libros de insectos no formaban parte de la colección. Esos los guardaba abajo, en varios muebles del salón. Ahí arriba tenía 651 ejemplares, todos numerados con una pegatina en la que además incluía una valoración que iba de 1 a 5 asteriscos. El primero de todos era el maravilloso Mago de Oz, un ejemplar muy antiguo que se notaba maltratado. El blanco de la pegatina, que tenía escrito el 1-******, contrastaba con el amarillo de las páginas. También tenía un olor especial. Si pegaba la nariz al lomo y aspiraba fuerte, sentía que un peculiar olor a humedad, a cerrado y a talco me trasladaba a un lugar tan recóndito como el propio Oz. La tarde de principios de verano, en la que todo cambió, estaba leyendo un libro en el estudio, cuando vi a mi hermano caminar con su hijo por el terreno. Aún era de día, pero el sol se había escondido ya, y podía asomarme sin problema a la cristalera que imitaba la linterna de un faro. A veces me gustaba imaginar que todavía lo era, que el abuelo se movía por ahí cuidando la lente y el foco para guiar a los barcos que navegaran cerca de la isla. Era fácil sentir un aire mágico flotaba en aquel lugar encantado que el abuelo siempre dotó de misterios y mitologías domésticas. Ahí abajo, en el terreno, el niño caminaba entre las hierbas agarrando a la pierna de mi hermano, quien lo guiaba con una mano sobre su cabecita. En la otra llevaba un tarro vacío. En un determinado momento, mi hermano se arrodilló para arrancar un diente de león y soplar el globo de semillas delante de la cara de su hijo, que agitó los brazos extasiado con el efecto. Cuando encendí una luz en el estudio, mi hermano se dio cuenta y me saludó desde abajo, invitándome a unirme a ellos. Señaló el cielo añil, libre de sol, para que no pudiera usarlo como excusa para no salir. Corrí escalera abajo, primero la de caracol y luego la otra. «No corras así que te vas a caer», gritó la mujer de mi hermano desde la cocina, donde la oía cortar zanahorias. Salí al porche y seguí corriendo hacia donde se encontraba mi hermano. Hubo un instante de duda en mis piernas cuando vi que se había sentado en la trampilla, pero a mis 15 años ya le había perdido el miedo al hombre grillo. Si a alguien le tocaba pasar miedo ahora, con una criatura inventada sería al niño, pequeño que aprendía a caminar por ahí, dando manotazos a las amapolas y a las campanillas. Al final le había contado a mi hermano, alguna tarde, lo de la noche de tormenta que creí escuchar al hombre grillo gritándome, golpeando desde dentro del túnel. Pero él tuvo claro enseguida que habría sido efecto de mi sugestión mezclada con el viento de aquella noche o el ruido de las olas rompiendo contra el acantilado. Llegué jadeando hasta mi hermano y me senté sobre la trampilla, algo que me hubiera resultado imposible hacía un tiempo. Mi hermano colocó los pies de cierta manera, movió algunas hierbas, pasó la mano por el borde de la trampilla. A lo mejor quería invitarme a bajar a su taller. Quizá pensaba que había una mínima posibilidad de que ahora yo quisiera entrar en el túnel. Pero no, una cosa era que ya no me diera miedo acercarme a la trampilla y otra muy diferente que quisiera entrar en un lugar angosto, húmedo y peligroso, lleno de lombrices y máquinas. Mi hermano miró emocionado a su hijo que hacía ruiditos con la boca cada vez que se producía un nuevo destello a su alrededor. Era el momento del atardecer en el que más se olía la lavanda y las luciérnagas empezaban a brillar con mayor frecuencia. Él tomó una profunda inspiración. Dejó de observar a su hijo para fijar sus ojos en mí. Se quedó mirándome un buen rato frotando los dedos de una mano sobre la rodilla. «Estamos afuera», dijo en un suspiro.
Le dediqué un gesto burlón porque ya sabía que estábamos fuera, en el terreno, pero me cogió del cuello y me dio un beso en la sien. Una lágrima resbaló por un lado de su nariz cuando devolvió la atención a su hijo, que danzaba con los brazos extendidos, extasiado entre las hierbas y los brillos verdosos. «Siempre dices que las luciérnagas son un insecto favorito tuyo», le dije, «pero no tienes ninguna en tu pared». Él sonrió como si la razón fuera evidente, porque lo más bonito de una luciérnaga es su brillo, y ese no se puede enmarcar. Secó la lágrima de su nariz y noté que parpadeaba para contener una nueva emoción. No existe criatura más fascinante que aquella que es capaz de crear luz por sí misma. «¿Qué frase tan bonita? La ha sacado de un libro, seguro». Mi hermano negó con la cabeza. «Me la dijo una persona muy especial». «¿Quién?». Sus ojos se perdieron en la inmensidad del acantilado frente a nosotros. «Alguien que sabía que la luz pertenecerá siempre a los que son como él». Con la barbilla señaló a su hijo que agitaba los brazos, curioso y envalentonado, entre decenas de puntos de luz, y que en la oscuridad quedarán relegados quienes no estén preparados para saber qué hay más allá de su pequeño mundo. Pensé que iba a decir algo más, pero tras un denso silencio se levantó de la trampilla. «Vamos, que hay que cenar». Usando con destreza la tapa y el tarro, atrapó 3 luciérnagas, a las que les metió unas briznas de hierba. Me la entregó a mí para poder cargar a su hijo de vuelta a casa. Cruzamos el terreno con la luna ya brillante en el cielo. Yo le fui dando toquecitos al tarro y enseñándole al niño cómo las luciérnagas respondían con destellos de luz verdosa. A nuestro paso, el crujir de los tallos iba acallando a los grillos cercanos que retomaban su canto en cuanto pasábamos de largo. Entramos directamente a la cocina, que olía a zanahoria hervida. Con el niño aún en brazos, mi hermano le dio un beso a su mujer. Ella mordisqueó en broma las manitas del niño y se las metió a la boca, como si se las fuera a comer, consiguiendo que el pequeño riera. Para él, su madre no tenía ninguna deformidad. Dejé el tarro de luciérnagas al lado de una caja que encontré sobre la mesa. «¿Y esto?», pregunté. «Es para ti», le dijo ella a mi hermano mientras le quitaba al niño y lo sentaba en una trona. «Venga, ayúdame con cosas. Que alguien pele las patatas, ya están cocidas». «¿Para mí?», mi hermano observó la caja. «¿De dónde viene?». «Estaba fuera, al lado de la puerta, donde el buzón. Pone tu nombre». Era una caja básica de cartón marrón, con caras cuadradas de 2 palmos. Venía cerrada con cinta de embalaje. Mi hermano leyó su nombre y la dirección del faro, pero no encontró remitente. «¿Será algo del trabajo?», concluyó. Convertirse en padre había despertado una nueva sensación de responsabilidad en mi hermano, que consideró necesario tener algún ingreso fijo más allá del dinero del abuelo. Así que entró a trabajar algunas horas por las mañanas en unos invernaderos de una isla vecina. Para desplazarse, había arreglado la vieja barca del abuelo, que seguía amarrada en un pequeño muelle igualmente olvidado que pertenecía a la propiedad, pero que había quedado al otro lado de la valla tras cercar el terreno. Lo llevábamos tiempo sin darle uso, pero ahora mi hermano volvía a usarlo casi a diario. Sobre el trabajo, su mujer avisaba a menudo de que, en cuanto el pequeño cumpliera unos años más, ella también pensaba retomar su idea de pedir empleo en alguna pastelería de la isla o de montar la nuestra propia. Para cuando esto ocurriera, yo ya habría acabado de estudiar, así que me parecía una gran idea. Mi hermano cogió el cuchillo de las patatas y rajó la cinta adhesiva en las solapas del cartón. Comenzó a pronunciar una frase que murió en sus labios en cuanto se asomó al contenido de la caja. Su rostro se desencajó y la tensión en su cuerpo invadió su estancia entera. De la nada, el pequeño empezó a llorar. A mi hermano se le resbaló el cuchillo entre los dedos, que cayó de punta al suelo. «¿Qué hacéis? Tened cuidado con las cosas». Su mujer se agachó para recogerlo, momento en que descubrió el estado en el que se encontraba. Su tono de voz aumentó una octava. «¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasa?». La piel de mi hermano brilló, cubierta por un sudor repentino. Aunque su mujer lo apretó las manos y los antebrazos, exigiendo una respuesta, él permaneció paralizado mirando al interior de la caja, con el parpadeo detenido.
El llanto del niño subió de volumen. «¿Pero qué hay dentro?», preguntó ella. «¿Qué es?». Sin esperar respuesta, cogió la caja y la volteó. Cuando su contenido cayó sobre la mesa, mi hermano empezó a temblar. Un rostro de ojos vacíos miraba al techo desde el mantel. Era una máscara de color blanco.